¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino. Algunos ya me conocen y vamos a hacer una predicción para la política de Colombia. Así que vamos a ver un poco cómo son las cosas con los candidatos. O sea, estuve haciendo hace poco un video de Petro, o sea, estuve haciendo un video de él. Y lo que me interesa ver en este momento es algo que salió, que me dejó bastante impresionado, y que me salió la presencia de una mujer, ya que Petro de alguna manera abrió las condiciones como para hablar de las elecciones de 2026 en Colombia, que es lo que a mí me interesa. Así que cuando yo estaba haciendo la tirada de Petro, vi la aparición de una mujer, que era muy importante y que no era de las que ya sé que hay otras mujeres. O sea, créanme los colombianos y la gente que le interese la política colombiana, que yo leo mucho más de lo que hablo en la tirada. No voy a hablar exactamente de toda la situación política, de todo lo que leí en Colombia, porque estaría 2 horas para hacer la tirada. Yo lo que voy a hacer hoy es tantear, ver a futuro cómo está la situación de Vicky Dávila. ¿Por qué? Porque a mí me salió en la tirada de Petro una mujer particular, todo, y cuando empecé a averiguar más de la política colombiana, cuando vi la foto de la mujer vi que era esa. Así que no es que es otra mujer. Entiéndanme también cuando me dicen vos sos de izquierda o sos de derecha, porque es tan ridículo que hay gente que pone en los comentarios que soy de derecha y otro que pone que soy de izquierda. O sea, justamente está bien, porque quiere decir que a mí no me importa la tendencia personal que yo tenga cuando tiro las cartas. O sea, yo no tengo una tendencia de izquierda, ténganlo claro. Ahora, si Petro es el mejor gobierno del mundo, yo voy a decir que es el mejor gobierno del mundo, porque a mí lo que me indica qué es lo que sale son las cartas, no lo que yo pienso. Se los explico porque la gente está, es de Petro, no es de Petro, yo no soy de nadie. Lo que sí les quiero comentar es que así como tuve esta intuición con Vicky Dávila, la tuve también con otros que fueron presidentes, como en el caso de Argentina, Javier Milei. Cuando nadie creía en Javier Milei y todos los tarotistas decían que no iba a ganar, que no había forma, yo lo dije bastante tiempo antes. Lo mismo me pasó también con la selección argentina. No es algo que yo maneje, es algo que ocurre o no ocurre. No me gusta hablar de que soy vidente como otros que están por otros canales. Los respeto, pero no es mi idea. Ahora, si tengo algún tipo de sensación o algo, lo investigo con las cartas. Así que acá estoy. La mujer que vi yo en la anterior tirada, que la pueden ver, que es de Petro, se llama Fuera Petro, y está, el video habla de la situación, por lo que hay, sé que hay un movimiento contrario a Petro. No quiere decir que yo quiera que se vaya Petro. O sea, entiendan bien la diferencia entre mis opiniones personales, que a veces las doy, y mi función leyendo las cartas. Lo mismo que la gente que juega al tarotista. O sea, pongan un canal si quieren jugar al tarotista y diciéndome cómo tengo que interpretar yo las cartas. Después de este reto un poco necesario para que entiendan cómo es, porque tal vez muchos no me conocen, otros ya confían en mí. Así que bueno, voy a ver esto. Lo que yo quiero ver es algo que me llamó la atención. Cuando vi la imagen de esta persona, la vi en determinadas circunstancias con posibilidades, y quiero ver eso. Así que voy a ver directamente, ya sin dar más vueltas, cómo está Vicky Dávila. Sé lo del clan de los Nieco, sé las vinculaciones que tiene. O sea, no me vengan a aclarar todo eso, porque ya lo sé, a menos que sea información nueva e interesante. Pero yo lo tengo todo claro, lo leí, no tiro las cartas sin informarme. Pero bueno, voy a ver, y cosas que ustedes me pueden ayudar es lo que seguramente me saldrá en estos momentos, ¿no? Cosas que yo no conozco y que ustedes tal vez puedan ver. Vamos a ver ahora qué es lo que las cartas me quieren contar de esta señora Vicky Dávila, que sé que es una periodista, por supuesto, renombrada en Colombia, que es una dura crítica contra el gobierno de Petro también, y que quiere ocupar ese lugar de oposición, que también a Petro le conviene de alguna manera para poder llevar adelante sus políticas, tener opositores. O sea, acá la política funciona de esa manera. Pero bueno, vamos a ver qué me cuentan las cartas así libremente. Estoy tratando de hacer una tirada muy buena, porque creo que esta tirada puede en el futuro tener algo que ver con lo que ocurra.
Así que estoy bastante interesado yo en descubrirla junto con ustedes. Señora Vicky Dávila está casada con una de las personas del clan Ñeco, o lo que llaman el clan Ñeco en Colombia. Es recordada por sus grandes notas periodísticas, pero vamos a ver qué nos quieren contar respecto a su carrera política. Bueno, acá nos empiezan a contar algo las cartas y que también hay una similitud con lo de Javier Milei en Argentina. ¿A qué apunta la señora Vicky Dávila? A los jóvenes, principalmente colombianos. Cree que la riqueza de su elección está basada en los jóvenes para este año 2026. Petro también lo hace, ¿eh? O sea, yo lo voy a comparar con Petro. Tiene un plan perfectamente realizado, según la segunda carta, el 3, fíjense cómo la imagen está apoyada mirando el horizonte, tiene un plan perfecto para llegar a la 2026 como presidenta de Colombia. Primera presidenta mujer sería. Voy a ver qué más hay. Tiene la paciencia necesaria y la resistencia suficiente para soportar los embates que la política da. Supongo que se lo habrá dado su actividad también como periodista, ¿no? Donde hay que pasar muchísimas pruebas. Tiene un colaborador cercano que no es muy confiable. Ahí se viven, ahí me pueden ayudar. Pues yo no tengo mucha idea de eso. Hay alguien que es de su confianza, una persona que también actúa en la difusión de sus campañas que no es del todo confiable. No es que sea un traidor, pero no es del todo confiable. Vamos a ver qué más hay. Y bueno, y principalmente lo que se ve acá es una buena intención en cuanto al tema de unir Venezuela, de unir Colombia. Me sale Colombia justamente por la contrapartida con Venezuela, ¿no? Una idea de unión en Colombia, a pesar de que es muy crítica y alguna gente va a decir, bueno, sí, menos mal que quiere unirlo porque la verdad que ataca a una parte bastante agresiva atacando. Sé que hoy se reunió con Edmundo, con el presidente supuestamente electo de Venezuela. Sé que está de alguna manera parada desde ese lugar, ¿no? De achicar el Estado, de todo tipo de cosas. Bueno, pero yo voy a preguntar cosas más complicadas acá. No me voy a quedar con esto. Quiero ver si realmente sus intenciones son las que dice. Quiero ver eso y lo voy a contestar por sí o por no. Voy a sacar 3 cartas para eso y quiero ver qué me indican si sus intenciones son las que dice. La respuesta es no. Ven como yo en las tiradas puedo tener una actitud positiva y demás, pero digo lo que me sale. No. Acá me sale que ella quiere dividir y que no tiene tanta creencia por todo lo que dice. Por lo menos por lo que está diciendo ahora. Quiero saber si, a pesar de todo eso, piensa en llevar a cabo las medidas políticas que más o menos anuncia. Todavía no anunció el equipo económico, pero dijo que iba a anunciarlo con gente diferente. Bueno, fíjense, ven lo que les digo. Acá a mí me parece que está preparada. Acá me sale que no es real muchas de las cosas que está diciendo. Y yo tengo una posición positiva, porque ya les dije, la vi a ella como posible candidata. Ahora, una cosa no quiere sacar la otra, ¿no? O sea, puede ser candidata, puede hasta ganar y puede no cumplir lo que viene prometiendo. Eso es lo que sale acá. Por ahora, lo que dice está totalmente en contra de lo que ella piensa. Quiero saber si esto que dice lo dice para ganar poder y no es una intención genuina de ella. Si es para ganar poder, si la idea es ganar poder. Voy a sacar 3 cartas que fíjense no están acomodadas, las tengo acá. Claro, me sale que sí, absolutamente, y para favorecer a un hombre, aunque piensa en el bienestar, aunque también piensa en el crecimiento económico. No es que no piense en el crecimiento económico, pero sí, es para ganar poder. O sea, está utilizando de alguna manera algo que está dando éxito en ciertos países de Latinoamérica, que es una posición más de derecha, más de familia, además. Es una posición estratégica perfectamente planeada. Quiero saber si este hombre es su marido, por supuesto, y gente del clan Ñeco. Lo voy a preguntar claramente. Salen 3 cartas. La respuesta es sí, absolutamente. Sobre todo a una mujer de ese lugar que es real. Me sale la carta del loco. Me sale que es algo que no lo deja dormir esta relación con esta mujer. Voy a decir algo un poco inconveniente. Yo lo que les diría es que el impulso, en este caso de Vicky Dávila, tiene que ver con una mujer vinculada con el clan.
con lo que ustedes conocen. Me estoy metiendo en un lugar bastante impredecible, porque yo no conozco bien el manejo, no tengo tanta información, pero ustedes tal vez lo puedan dilucidar. Hay una mujer muy fuerte dentro de las relaciones con su marido, con el rey de bastos del clan, que a ella la verdad tiene mucho ascendiente sobre ella. Bueno, quiero saber si más allá de eso se manejará bien, más allá de que uno puede, a ver si me entiende, uno puede no creer en esas ideas del todo y hacerlo por poder como me sale a mí, pero a la vez llevarlo a cabo, porque cree que es lo mejor para llevar adelante sus planes. Voy a sacar 3 cartas, acá tengo que tapar una carta, pues siempre tengo otros canales que denuncian los videos. Es esta carta, ven que está marcada acá. Yo ya sé cuál es, así que la voy a tapar para no tener problemas de lo que es la comunidad, ¿no? Así que bueno, acá está, es la estrella, la pueden ver acá. La carta estaba en el medio. Y me sale que no, me sale que ella lo que quiere hacer es un cambio. Y que favorezca a esta persona en particular. Hay un hombre atrás de todo esto, y atrás de ese hombre hay una mujer con poder dentro de lo que es la idea familiar. Eso es lo que yo estoy viendo acá. Ahora, en cuanto al tema del cambio con respecto a las políticas de Petro, es genuina. Lo que no es genuina es con la transparencia, pareciera, de todo el tema en Colombia. Eso es lo que voy a preguntar ahora. Voy a preguntar si realmente, porque acá quedan dudas, porque me dirá, pero una cosa no coincide con la otra. No, a mí me cierra. Ahora se los explico. Lo que sale es eso, ¿no? O sea, como que ella tendría este cambio, la muerte, que es un cambio, ella lo haría, porque sale también la estrella, que es una carta donde la mujer pasa de una ánfora a la otra para una transformación, y tengo al lado el rey de copas, que es la intención también de este hombre que está junto a ella. O sea, la idea es esa, y generar ese cambio en Colombia. Un cambio en el que ella ideológicamente no termina de creer lo que ella comunica. Está de alguna manera, como yo les decía, copiando este modelo de derecha que se ve en Latinoamérica en los últimos tiempos. Pero bueno, se ve muy claro lo que hay acá, ¿no? Sí, y la mujer es la que de alguna manera lo impulsa. El cambio lo haría. Quiero saber si tiene, si va a... Ojo, hay alguien que está manejando mal la campaña también, eso lo tengo acá. Quiero saber si ya está forzada esto de alguna manera, pues se la ve, ¿no? Con la cuestión familiar, no sé si ya está de acuerdo con eso. Quiero saber si ella está de alguna manera forzada por algunas presiones. Eso es lo que me gustaría saber. Guarden esta tirada, porque va a ser, dentro de algunos años va a ser importante. Me sale que no, que está forzada por el dinero. Así claramente, la entrega de dinero y el planeamiento, y también tiene muy buena relación con su pareja. O sea, es de alguna manera participativa, por más que se vea que esta mujer actúa un poco sobre ella y sobre su marido, lo que se ve es que ella participa y el inicio de una mejora económica. Quiero saber si en caso... Después voy a preguntar si va a tener posibilidades de ganar en 2026. Pero quiero preguntar si en caso de tener que ocupar la señora, Vicky Dávila, la presidencia de Colombia, tendría un buen desempeño, como están dadas las cosas hoy en día, ¿no? Claramente. La respuesta es sí, absolutamente. Me sale que terminaría con muchas de las mafias que hay. La verdad, increíble, que habría una gran mejora en salud, sobre todo, que es un tema que se ve en Colombia como algo complicado. Yo la verdad desconozco si es tan complicado el tema de la salud, pero es lo que me dicen las cartas, y me sale la carta presidenciable. La carroza, el carro del triunfo, y las cartas, sin que yo lo pregunte, me dicen, podría ser la próxima presidenta de Colombia en 2026, ganándole a Petro. Yo sé que muchos van a pensar que estoy a favor de ella. He contado cosas que son bastante feas de lo que hay acá. Pero bueno, yo voy a siempre correr riesgos, gente. Yo se los estoy diciendo un año antes de que empiece la campaña. No es a 2 días. Y muchas veces lo he dicho también con otras personas. Me pasaba esto con Javier Milei.
También, como les comenté, me pasó con Sheinbaum en México. Me pasó también, bueno, con Donald Trump en Estados Unidos. Esta carta es fundamental. Es la carta del ganador, incluso le gana al emperador en presidenciables. Pero bueno, lo voy a preguntar claro para ver qué me quieren contar las cartas. Quiero saber si ella va a combatir la corrupción, porque todo esto me indica que pareciera que no. Yo quiero ver si igualmente va a combatir la corrupción. Voy a buscar un arcano mayor. Sale absolutamente sí. Hay una idea, la carta del mundo. Las cartas son muy claras ahora cuando llegué a lugares más concisos. Sale que sí, sale la carta del mundo. Una carta absolutamente afirmativa relacionada con la carroza. Si ella llega a la presidencia, va a combatir la corrupción. No está convencida de las ideas liberales, por decirlo de alguna manera. Es como algo que adoptó por una cuestión de ganar el poder, pero llegada a la situación lo haría el cambio. Lo haría, generaría, es muy probable que pueda llegar a la presidencia. Por lo que me dicen acá, ahora lo voy a preguntar. Y me sale también la carta del mundo que terminaría con mucha corrupción. Cuando hablan de corrupción están hablando de un quite de los sindicatos, de los carteles, de todo eso. Supongo que sí, ¿no? La respuesta no, eso llevaría muchísimo trabajo, me dice la carta. Yo no me río de la situación, ¿no? Sino me río de cómo me contenta la carta. Me dice, no, para tanto no, O sea, por un tiempo seguirán los carteles, los sindicatos trabajando en Venezuela, pero la idea es que, en Colombia, pero la idea, por eso hablaba de esto, de internacional, por eso me acordaba de Venezuela, por el tema del 9 de copas. 9 de copas me implica el extranjero, o sea, la idea política de muchos grupos económicos en Colombia es borrar un poco ese karma que tiene Colombia con el tema del narcotráfico, de los sindicatos, de todo eso. Entonces, es presentar una imagen mucho más limpia de Colombia hacia el exterior para los comercios y para las negociaciones. Eso es lo que hay. Recuerden que Colombia tiene muchísimas riquezas. No es un país que no tiene de qué vivir mejor. Bueno, estamos viendo el centro de la política en la tirada. No todo es tan lindo, ni todo es tan suave, ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. Quiero saber, bueno, claramente ya tuve varias cartas de aviso, pero quiero saber qué me sale. Sí, la señora Vicky Dávila podría ser, como está llevando las cosas ahora, presidenta de Colombia en 2026. Voy a buscar un arcano mayor. Sale absolutamente sí. Absoluta. Yo se los comenté antes, no tengo las cartas acomodadas, me vieron mezclarlas. Esta es la carta presidencial por excelencia. Como esta ya había salido, me sale la segunda, que es el emperador. Si hay una carta que dice que una persona puede ser presidente de un país, a como yo estoy viendo esto, la señora Vicky Dávila será la próxima presidente de Colombia en el año 2026. Espero que guarden el video, espero que lo miren, espero que lo reconozcan. Si es que el acierto es real, yo veo un acierto clarísimo, como fue en el momento que vi la imagen de esta mujer. La vi presidenta de Colombia, se los digo ahora, no lo quise decir de entrada, pero un poco se los di a entender. Así que, hermanos colombianos, voy a preguntar ahora lo más importante. Ya veo que Colombia tendría algunas cosas buenas, por más que esta persona no sea del todo, no comparta demasiadas ideas con los liberales, se va a comportar como si lo fuera. Así que voy a ver si esto va a traer abundancia a Colombia, que es también lo que más me importa dejarles como mensaje. Sale absolutamente que sí. O sea, fíjense que yo tengo las cartas acá, no el sol. Así que bueno, me despido con algo que no me termina de cerrar. Entiendo por qué mi intuición, si las elecciones de Colombia siguen así, en 2026, la señora Vicky Dávila será la presidenta, primera mujer presidenta o presidente de Colombia. Muchas gracias, les mando un saludo a todos los colombianos, a toda la gente que mira el canal. Que tengan un excelente día. Es una gran predicción, espero que sea para bien de ustedes. Lo único que yo quiero, entiéndanme, es que todos los países de Sudamérica y de América en general estemos bien. Un abrazo muy grande a todos los colombianos, les deseo lo mejor y un gran 2025. Todavía falta para esto, pero yo ya lo quería tirar porque tuve alguna especie de presentimiento. Muchas gracias y tengan un excelente día.